Todos regresamos, buenos días de nuevo, bienvenidos a la transmisión del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México. Espero que ya tengamos audio, que ya nos podamos escuchar. El día de hoy vamos a platicar sobre los hábitos de las personas atractivas, específicamente los hábitos de lenguaje corporal y de comunicación no verbal. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Por qué es que de repente tenemos esa necesidad de estar cerca de algunas personas? ¿Por qué es más sencillo platicar con gente nueva en algunas circunstancias? Vamos a platicar un poquito sobre este tema. Ya estamos viendo por acá que efectivamente estemos perfecto, que estemos en línea y en audio. Muchas gracias, Jocelyn, por avisarnos, por estar al pendiente. Y vamos a meternos entonces de lleno a este tema. Primero, ya saben, como siempre, esta parte del lenguaje corporal, que es muy relevante porque es parte de la comunicación que sucede sin que nosotros nos demos cuenta, que sucede como por debajo o más bien por detrás de nuestra comunicación verbal. Seguimos nosotros trabajando a este nivel inconsciente en el que vamos percibiendo mucho de lo que sucede a nuestro alrededor y particularmente mucho de lo que sucede con las personas a través de estos pequeños gestos, desde las microexpresiones, desde la forma en la que se mueve, la manera en la que habla, la manera en la que huele, incluso, ¿no? Todas estas pequeñas sensaciones, toda esta pequeña percepción que tenemos de la gente a nuestro alrededor nos va predisponiendo para tener una actitud positiva o negativa en los encuentros. Entonces, esta habilidad que tienen algunas personas, a veces de manera inconsciente, para atraer a la gente que les rodea, mucho tiene que ver con estos hábitos de comunicación no verbal, de lenguaje corporal, de eso que hacen que los demás encuentran pues justamente magnético. Entonces, es importante decir que lo que vamos a hablar el día de hoy no tiene tanto que ver con las cualidades físicas, ¿no? Que bueno, al final ya sabemos que esta parte de la belleza o lo que es como físicamente atractivo en las personas, mucho tiene que ver con el contexto cultural, con el contexto incluso psicológico, con la cuestión temporal, ¿no? Las formas de los cuerpos, los como ideales de belleza van cambiando con cada temporada. Entonces, lo que vamos a ver no tiene tanto que ver con esa parte visual, con esa parte, digamos, superficial, sino con esta otra cuestión que de pronto tiene que ver más con lo vivencial. Personas que quizá físicamente no nos atraen en primera instancia, pero que al empezar a convivir con ellas, al empezar a platicar con ellas, inmediatamente sentimos esa afinidad. No siempre tiene que ver con la atracción sexual, pero sí con esta sensación de decir qué rico es conversar con esta persona, qué a gusto me siento cuando me encuentro a este amigo o a esta persona nueva, ¿no? Fueron 2 segundos en la parada del autobús, pero me fui con esta sensación de bienestar. A ese tipo de atracción, a ese tipo de magnetismo nos vamos a referir el día de hoy, y es muy importante que aprendamos a observarlo y sobre todo que aprendamos a trabajarlo en nosotros mismos, porque finalmente va a ayudar no solo a mejorar estos encuentros sociales, sino particularmente pues nuestras oportunidades en áreas laborales, ¿no? Desde la entrevista de trabajo, tener algunas de estas habilidades pues puede mejorar la impresión que le doy al entrevistador. En el 1 a 1, si es que soy vendedor, si es que estoy trabajando con un equipo de trabajo, pues me da esta oportunidad de acercarme mejor, de que mi mensaje se reciba mejor por las demás personas, y entonces me da más oportunidades para vender, para liderar, para ayudar, para la gente que sabemos que hay mucha gente de nuestra comunidad que trabaja en área tanto de psicología como de apoyo emocional y terapéutico. Entonces imagínate qué importante que como terapeuta tengas tú esta habilidad de acercarte y de ayudarle a la otra persona a que baje sus defensas, a que baje la guardia y se abra contigo. Entonces de eso trata esta parte del magnetismo y de eso trata estos consejos o estos hábitos que vamos a explorar dentro de la sesión del día de hoy. Entonces vamos a empezar con uno de los primeros hábitos que tienen las personas magnéticas, las personas atractivas, y es avanzar con confianza. En general, este movimiento que tienen para poder no solo acercarse a las demás personas, sino caminar, ¿no? Regularmente les decía que mucho de nuestra comunicación no verbal va delatando cómo nos sentimos, cómo percibimos el ambiente y qué tanta confianza tenemos en nosotros mismos, más allá de la confianza que podamos tener en la gente a nuestro alrededor. Entonces, las personas que son atractivas regularmente tienen esta habilidad
de fluir, de moverse sin tanto temor. Y aquí tendríamos que ir haciendo un poco este autoanálisis para darme cuenta, ¿qué hago yo cuando entro a una habitación? ¿No? Entro escondido detrás de la puerta. Esto es clásico en las entrevistas de trabajo. Muchas veces cuando nos dicen, pásale, ya te está esperando el entrevistador, entramos y nos quedamos así como al pie de la puerta, así asomados, casi como con miedo a entrar. Y aunque lo estamos tratando de hacer por ser respetuosos o para como no ser tan intempestivos, en muchas ocasiones la señal que le damos a la persona que nos está recibiendo es justo de miedo, ¿no? De falta de confianza en nosotros mismos. Entonces, las personas que regularmente tienen este magnetismo casi siempre se mueven con confianza y entran a las habitaciones y saludan inmediatamente, no cambian tanto el ritmo cuando entran a un espacio, cuando conocen a una persona nueva, ¿no? Vean cómo sucede también incluso con los animales. De repente, cuando un animal se encuentra con alguna amenaza, lo primero que hace es cambiar su ritmo en la forma en la que va caminando. Véanlo con nuestras mascotas, con los perros, ¿no? Cuando ven otro perro, inmediatamente como que se frenan. Y los perros que tienen más confianza ven al otro perro y siguen avanzando como si no pasara nada. Entonces, es un poco ese paralelismo, ¿no? Las personas que son atractivas no tienen miedo de encontrarse con otras personas, no tienen miedo de entrar a una habitación, mantienen su propio ritmo y tratan de incluso ir guiando a las demás personas para que fluyan de la misma manera, ¿no? No entran y juzgan, generalmente entran y saludan, entran y sonríen. Entonces, el primer hábito al que tenemos que irnos acostumbrando es ese, a movernos con confianza, ya sea que vayamos de nuestro escritorio al baño, de nuestro escritorio a la oficina del jefe, que estemos entrando en una sala de juntas para presentar algún proyecto. Hagámoslo siempre de manera fluida, con confianza, sin temor a equivocarnos. También es mucho mejor y se aconseja mucho en términos de lenguaje corporal. Es mejor que te equivoques visualmente, drásticamente, a que tengas miedo de hacer algún movimiento, tengas miedo de hacer algún gesto y entonces ese gesto quede pálido, quede a medias. Así que nuestra primera recomendación, nuestro primer hábito que tendríamos que tener es movernos con confianza, no tener miedo a hacer ademanes, a hacer gestos, a hacer lo que sintamos natural en ese momento, y conforme lo vayamos haciendo, conforme vayamos como rompiendo esas primeras barreras interiores, vamos a ir encontrando ya esta manera de modularlo con las demás personas, ¿no? Hay veces también que las personas que rompen demasiado esta barrera y se pasan desde la confianza hacia el confianzudo, pues obviamente pierden capacidad de atracción. Entonces, encontrar el justo medio en muchas ocasiones tiene que ver conmigo, con cómo me siento bien yo, cómo me siento yo cómodo, y empezar a fijarme entonces cómo lo que yo hago ayuda a que las demás personas también se sientan cómodas. Ese es un primer como halo de confianza, de empatía que rodea a las personas que son generalmente atractivas. El segundo punto que vamos a ver acá tiene que ver ahora con la voz, con la forma en la que hablamos, con la forma en la que conversamos y en la que expresamos nuestras ideas. Las personas que tienen magnetismo, las personas que tienen como esta habilidad de conectar con los demás, generalmente tienen algunos puntos particulares con la voz. Lo primero es que hablan claro y fuerte. No estoy hablando aquí de gritar, no porque grites más vas a verte más atractivo o atractiva. Simplemente que uses un tono de voz que llegue a la gente y a las personas que están dentro de tu espacio audible o con las que estás conversando. Hay veces que entramos a una sala de juntas y empezamos a dar la presentación de manera así, despacito, suavecito, y entonces la persona que está hasta el otro lado de la mesa tiene casi que acercarse y que esforzarse. Eso le resta de alguna forma solidez al discurso y le resta seguridad a la persona que está hablando. Entonces es mejor, cuando entre yo a un nuevo ambiente, cuando yo conozca a una nueva persona, hablar ligeramente arriba, sin gritar, tener mucho cuidado con esa parte, pero que yo hable ligeramente arriba del tono de voz habitual para dar ese primer impacto, ese primer saludo. Fíjense mucho, es algo que se veía mucho en Barack Obama, por ejemplo, cuando conocía a una persona, tiene un par de videos donde sale a caminar y sale a saludar a la gente en Estados Unidos. Como está tratando de generar una buena impresión, y básicamente lo que hace es eso, cada que saluda a alguien eleva un poquito el tono y ¿qué tal? Y buenos días, ¿y cómo están? Y luego regresa un poquito a un tono de voz medio para empezar ya la interlocución.
imagínate también o recuerda lo que sucede en programas como el radio, ¿no? Cuando entras y buenos días, bienvenidos a esta nueva estación, tienen que empezar arriba para captar tu atención, para captar tu confianza y después ya ir modulando, ir bajando un poquito la intensidad para mantenerte envuelto. Entonces, esa es otra parte importante en términos de la voz. Siguiendo con este mismo punto de lo que se puede hacer con la voz o lo que hacen con la voz las personas atractivas, las personas magnéticas, es también aprender a crear estas modulaciones, incluso a crear expectativa con la forma en la que hablan, ya no solamente con el volumen, sino cómo van creando frases que te enganchen, ¿no? Esto es una de las grandes habilidades que se pueden ir desarrollando y que yo diría debemos ir desarrollando si estamos expuestos a un público, ya sea un público porque hablamos en ventas, un público porque hablamos con nuestro equipo de trabajo diariamente o un público porque nuestro trabajo es justamente como estar frente a una cámara y estar platicando y estar conversando y estar compartiendo nuestra información, nuestros puntos de vista. Esta estrategia siempre tiene que ver con crear una frase de expectativa y guardar silencio unos segundos antes de rematarla, ¿no? Un ejemplo clásico es el secreto para ganar, el secreto para ganar a los mejores, va de nuevo, el secreto para ganarse la confianza de las personas es, y entonces guardar silencio un momentito, como que construir esa frase y dejarla ahí al aire y luego ayudar a las personas, o ser amable, o ser un buen hombre, ser una buena mujer, ¿no? Con lo que vayas a rematar, pero lo importante es que vayas creando esa frase, que vayas teniendo como ese punto de expectativa, guardes silencio y luego ya remates con el tono de voz para que las personas estén siempre expectantes. Tiene mucho que ver con ir creando como estos hábitos y estos trucos un poco de conversación para que poco a poco eso forme parte de tu manera de hablar y ayude a que las demás personas se involucren. El último punto dentro de esta misma área de lo verbal específicamente en términos de la atracción o de lo que hace que las personas sean magnéticas, es también saber estar cómodos con el silencio, ¿no? Muchas personas cuando se sienten nerviosas, cuando entran en un ambiente nuevo, cuando conocen a alguien nuevo y quieren quedar bien, quieren caer bien, lo que hacen es empezar a hablar de más, ¿no? Y, sí, fíjate qué padre, mira qué bonito el sol, y mira, entonces empiezan a hablar con mucha más velocidad. Es normal cuando nos sentimos nerviosos, pero justamente genera o lanza ese mensaje de incomodidad, lanza ese mensaje de temeridad y está mucho más vinculado con el nerviosismo. Entonces, para mantener este punto como de tranquilidad, de calma y de atracción con las demás personas, es bueno estar cómodos con el silencio, decir lo que tengo que decir y dejar la pausa, no estar ansioso porque, híjole, ya no le dije nada, ya no platiqué nada. De pronto eso pasa mucho con las personas nuevas o cuando se dan como estos encuentros más emocionales, más de atracción, ¿no? Cuando estamos en el ligue y entonces, ¿qué le digo? Ay, ya me callé, ay, está viendo su copa. Entonces estamos mucho más pensando en el silencio y tratar de evitar el silencio y decimos cualquier cosa, en vez de disfrutar y darnos esa pausa como para respirar, para sentirnos cómodos con la persona que tenemos enfrente, sentirnos cómodos con el lugar donde estamos y entonces dejar que fluya naturalmente la conversación. Ya después hablaremos de algunos tips y consejos justamente para romper el hielo, para que esos silencios no se prolonguen y para que ocupemos esos silencios de manera estratégica para continuar una conversación o para entrelazar como nuestros intereses, como para encontrar puntos donde podamos hablar y conversar de mejor manera. Ya vendrá eso en otra clase. Pero por lo pronto tenemos ya este segundo punto, que es la forma en la que hablamos, la forma en la que decimos en las que decimos las cosas a las personas para mantener este vínculo y para mantener esta sensación de tranquilidad, que finalmente es lo que generalmente acostumbran las personas atractivas o las personas magnéticas. Hasta acá, ¿cómo vamos en cuestión de dudas y preguntas? Parece que todo bien. No sé si tenemos por acá alguna conversación. No sé si lo vais a tocar más adelante, pero el caso contrario de estas habilidades sería el que yo me sienta incómodo con alguien. Si hay cualidades para sentirme a gusto, que por alguna razón me la paso bien con él,
Si me la paso mal es porque tiene lo contrario. Sí, en muchas ocasiones justo estos 5 puntos que estamos viendo el día de hoy tienen que ver de alguna forma con ese contraste, ¿no? Y es justo la diferencia entre dejar una buena impresión, tener un buen acercamiento con las personas e ir trabajando en nuestro magnetismo, o irnos hacia el lado contrario. O sea, si hiciéramos la antítesis de lo que estamos platicando, regularmente lo que se causa es rechazo, lo que se causa es un poquito de aversión, ¿no? Con que las personas nos puedan ver un poquito más raro, y en vez de ser magnéticos, pues nos volvamos un punto de empuje, de salida frente a las demás personas. Por eso es importante, en todos estos términos del lenguaje corporal y de comunicación no verbal, empezar con un autoanálisis. ¿Qué de esto hago yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me muevo cuando llego a una habitación? Regresando un poco al punto 1, ¿no? De la forma en la que se mueven las personas magnéticas, que es con confianza. Entonces, cuando yo entro a una habitación, me muevo con confianza, saludo sin pena. Es mejor, como les decía, equivocarme, decir buenos días y que nadie te conteste y ya está, no pasa nada, a que yo entre así como, bueno, buenos días, ¿no? Muy bajito porque quiero interrumpir. Y les decía que también la exageración nos lleva hacia el punto de la aversión. Si yo entro y todos están trabajando, están concentrados en lo que están haciendo, y yo me paro a la mitad de la habitación y digo, buenos días, como para tratar de sacudirlos, no va a ser tan atractivo. Entonces, esta parte de la atracción del magnetismo tiene que ver con la sensibilidad social, y este músculo es algo que solamente se ejercita en medio de la gente, ¿no? Sí lo podemos trabajar frente al espejo, sí lo podemos trabajar de manera como consciente y hacer como nuestras anotaciones, ver este tipo de contenidos y decir, mira, puedo trabajar esto, podría mejorar aquello, pero la única manera de que esta habilidad se convierta en algo palpable, en algo observable, es llevarla al campo de batalla y llevarla a nuestros encuentros. Entonces sí, estos mismos puntos, vistos de manera contraria, son justamente los puntos que hacen que de pronto rechacemos a las demás personas. Y ahí también me gustaría que empezaran a hacer ese análisis, ahora sí, con la gente a su alrededor. Alguna persona que digan, híjole, es que a mi primo, a mi amigo, a tal persona le cuesta mucho trabajo vincularse con los demás. Veo que generalmente no sabe cómo convivir con gente nueva. ¿Qué de esto está haciendo mal? Ah, claro, porque cuando entra pues es muy tímido, entonces se recoge, se hace así pequeñito, y claro que le cuesta trabajo mostrar confianza. Cuando habla, tal vez habla de manera muy bajita, muy suave, muy tal. Entonces hace que las personas como que no se sientan tan cómodas. Por eso vamos a ver estos mismos puntos hacia lo positivo, como la oportunidad de volvernos magnéticos, o hacia lo negativo, como quizá la fuente del rechazo que de pronto podamos estar sintiendo de la gente a nuestro alrededor. Siguiendo con el tercer punto, algo que sucede con las personas magnéticas, las personas atractivas, es que no tienen miedo a verte a la cara, ¿no? Regularmente tienen esa confianza, y hay un punto muy importante de vinculación en la mirada uno a uno. En muchas ocasiones, y sucede pues en los encuentros, digamos, como menos fuertes, menos emocionales, como una transacción de ventas, como un cruzarnos con la calle con una persona, con un desconocido, regularmente no estamos acostumbrados a ver a la gente a los ojos. Y ahora también con los aparatos electrónicos todavía es menos común. Hay personas que de pronto incluso o más bien comen juntas y nunca se voltean a ver a la boca, nunca se voltean a ver a la cara, ¿no? Están del celular al plato, por ahí como que hablan o le dicen, sí, fíjate que no sé qué. Entonces, en ningún momento o en muy pocos momentos hacen un cruzamiento de miradas. Entonces, eso hace que se reduzca esta sensación de vínculo, esta atracción natural que se da entre amigos, entre pareja, entre colaboradores, ¿no? Entonces, acostumbrarnos nuevamente a saludar, y cuando llego, hola, buenos días, y dar ese contacto visual va a ser muy importante para empezar a ejercitar otra vez esta sensación de conexión con las demás personas. Fíjate en la gente que te parezca atractiva, llamativa, o simplemente que tenga como ese halo de tranquilidad, de que digas, es que con esta persona siempre es bonito platicar, siempre me siento a gusto cuando nos tomamos una taza de café, o cuando estoy colaborando con esta persona, siempre está todo en calma, todo tranquilo. Estoy seguro que entre sus habilidades es la de voltearte a ver a la cara cuando te dice las cosas, ¿no? Y directamente a los ojos.
Entonces, si hemos perdido un poquito esa habilidad, es importante que la vayamos retomando y que en nuestros próximos encuentros, lo que vayamos a hacer hoy, en este fin de semana o durante esta semana, tengamos como esa nota personal de, ok, recuerda voltear a ver a la cara, recuerda hacer este vínculo visual y trabajarlo sin ser violento y estar como, tú me tienes que ver también a los ojos, pero que de nosotros salga de forma natural, voltear y buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y esas pequeñas palabras, aunque sean interacciones muy breves, que sean cara a cara, ¿no? Que no digamos, sí, muchas gracias en lo que guardamos la cartera o muchas gracias en lo que vemos el celular. Hay que esforzarnos nuevamente por ese contacto y vamos a ver cómo eso va dando como esta mejor vinculación. A veces solamente con el saludo diario visto a la cara se va estrechando una relación. Entonces, el siguiente punto, que es bien interesante, también de pronto lo dejamos de lado y parece cuestión superficial, pero no lo es la manera de vestir de las personas atractivas. Y aquí otra vez no me refiero forzosamente a que vistan ropa cara, a que vistan lo que está a la moda, a que se gasten mucho en su atuendo o a que sean superficiales, ¿no? Que se pasen 3 horas vistiéndose y arreglándose para decir, listo, ahora sí ya soy atractivo, ya soy atractiva. En realidad, es el gran atino que tienen las personas magnéticas es que siempre se visten de acuerdo a la ocasión, ¿no? El atuendo que traen es adecuado para lo que van a hacer y para las personas con las que van a convivir. Imagínense que estamos tratando nosotros de trabajar esta parte de la atracción y entonces digo, bueno, pues ahora voy a ir con smoking hasta a los tacos de la esquina, hasta al Oxxo, para los que estamos en México, ¿no? Y pues no aplica tanto. Si vas a hacer algo más casual, si vas a ir a jugar fútbol, pues no te vas con smoking porque es que ya estoy trabajando en ser una persona atractiva. No, se trata de ir de acuerdo a lo que vas. Si vas a ir a correr, llévate ropa deportiva. Si vas a ir a un evento, a una boda, a una reunión, a un cóctel, que sepas qué es lo que tienes que vestir de acuerdo a esa ocasión, de acuerdo a lo que vas a hacer, porque además, no me dejarás mentir, nada es más incómodo que ver a una persona que está incómoda, ¿no? Entonces que digas, ay, es que este pobre o esta pobre mujer, híjole, no sabe cómo acomodarse porque lo que trae pues no le ayuda a convivir o de pronto puede ser muy revelador para lo que estamos haciendo porque veníamos a jugar, veníamos a correr y de repente pues se siente ella incómoda y no puede hacer las actividades que estamos haciendo los demás pues por estarse cuidando. Entonces siempre tratar de tener la ropa adecuada para lo que vamos a hacer, para el momento adecuado, es uno de los grandes aciertos de las personas atractivas. Y metiéndonos un poquito más a este tema, algo que sucede generalmente con estas personas es que conocen su cuerpo y de alguna forma o nos demuestran que aceptan su cuerpo, ¿no? Otra vez, no estoy hablando de que sea una persona musculosa o que sea una persona delgada o que tenga una talla específica para que diga eso es lo que la hace atractiva. No, independientemente de su talla, independientemente de su edad, independientemente de su estructura corporal, lo que lleva puesto siempre es acorde a él, siempre le acomoda, ¿no? Pues si necesita un poquito más de estampados para jugar con su figura, sabe usar los estampados. Si necesita usar cierto corte en el pantalón para verse un poquito más largo, sabe usar ese corte de pantalón y lo procura para ayudarse de alguna manera. Entonces, aunque parezca, les decía, aunque a veces suene superficial, esos pequeños mensajes que observamos en la persona que tenemos enfrente de nosotros van dándole a nuestro cerebro esta sensación de decir, esta persona está cómoda, está a gusto con quien es. Entonces, para mí va a ser más fácil sentirme a gusto con él, ¿no? O sea, yo quiero sentirme como él se siente, yo quiero sentirme como él se ve o como ella se ve. Entonces, este trabajo con la ropa no es cosa menor y repito, no es cuestión de presupuesto, no es cuestión de gastar y de estar comprando todo el tiempo cosas nuevas para verme mejor y es que así voy a vender más y es que así voy a gustar más y es que así me van a dar la promoción en el trabajo. No. Es simplemente echarme un vistazo a lo que ya tengo y decir, esto que tengo efectivamente va con mi cuerpo, va con la actividad que hago, me ayuda en esta situación específica para reforzar el mensaje, para decir lo que voy a decir. Y si no, bueno, ¿qué pequeños ajustes le puedo hacer? O si ya es ese punto, ¿qué puedo comprar que sean prendas específicas, prendas estratégicas para que me ayuden a reforzar esta parte de mi comunicación no verbal? Recordemos que pues somos personas
visuales. El 80, el 90% de la información que recibimos de nuestro entorno es visual. Entonces, pues mucho de lo que ven las personas es lo que llevamos puesto, ¿no? Ya después ven que cómo hablamos, cómo nos movemos, qué decimos, qué pensamos, qué tanto sabemos sobre un tema o no, pero pues la primera interacción es visual. Es incluso inevitable de repente que las personas nos vean y que a partir de lo que ven en nosotros empecemos nosotros a dar esas señas de somos confiables, somos empáticos, somos atractivos o no. Entonces también nos llevamos esa tarea de hacer una revisión de la parte visual y la parte de la ropa. Por ahí, si necesitan algún consejo, algún apoyo, estoy seguro que nuestros alumnas y alumnos del diplomado de estilo, personalidad e imagen les pueden echar una buena ayudadita. Entonces, si necesitan apoyo en ese tema, dejen por aquí el comentario, y a los alumnos de este diplomado pues háganse presentes para que también la gente empiece a conocerlos y puedan apoyarse mutuamente. Muy bien, entonces este fue nuestro cuarto punto. Un poco recapitulando antes de llegar al último, dijimos: primer punto, avanzar con confianza, moverse con confianza es uno de los hábitos de las personas atractivas. Hablar de manera clara, saber parar, saber guardar los silencios, saber trabajar también con la modulación y con el tono de voz. El tercer punto, no temer ver a la cara a las demás personas, acostumbrarnos incluso a decir frases clave, palabras clave de ojo a ojo, ¿no? Muchas gracias, bienvenido, saludos, ¿cómo estás? Estas cuestiones que no queden en el aire de, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Entonces, no temer ver a la cara. Y nuestro cuarto punto, trabajar en la parte de la comunicación de nuestra ropa. Las personas atractivas tienen el buen hábito de vestirse apropiadamente para el lugar en el que están, apropiadamente para su cuerpo y apropiadamente para la actividad que van a hacer. El último punto, que también es relevante, y aquí nos metemos un poco más a fondo en términos de personalidad, es: las personas atractivas regularmente saben mantener la calma y tener buen humor, ¿no? Un gran ejemplo de este es un personaje que a mí me gusta mucho, es Will Smith, ¿no? Vean que generalmente tiene muy buen humor donde lo ves, y no hablo forzosamente que aprendamos a decir chistes y tengamos que ser como el payasito de la fiesta, simplemente aprender a sonreír y aprender a reír. Cuando entramos a una habitación, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿No? Obviamente cuando el momento lo propicie, cuando el momento lo permita, pero a veces por timidez nos cerramos al buen humor, nos cerramos a la sonrisa, ¿no? Entonces preferimos llegar: hola, buenos días, bienvenidos, porque no sé si voy a ser aceptado, porque no sé si las personas están de buen humor, y entonces yo pues primero me pongo enojado y ya veo, ok, sí se vale sonreír, sonrío. Más vale entrar primero con esta buena carta de la sonrisa, del buenos días, de cómo está, de empezar una conversación en un tono amable, en un tono ligero, y ya después, pues conforme se vaya dando la conversación, conforme se vaya creando este halo, este espíritu, pues ir haciendo la transición quizás hacia una conversación más profunda, más seria, más personal, más íntima, pero siempre tener esta parte del buen humor. Otra cosa que les decía de las personas atractivas, regularmente mantienen la calma, y creo que esa es una de las partes más difíciles de desarrollar, pero también más importantes de las personas magnéticas, porque al mantener la calma, al estar tranquilos, generan justamente este ambiente, esta sensación de tranquilidad a su alrededor, que hace que más personas quieran estar cerca de ellas, ¿no? Y otra vez, es pura naturaleza humana, incluso casi pura naturaleza animal, ¿no? Fíjense, cuando estás en la naturaleza, te sientas y te guardas un ratito y te quedas en calma, es más probable que se acerque el colibrí, la mariposa, el animalito, porque estás tranquilo, porque estás en calma, ¿no? Si estás moviéndote, gritándote, pues la misma naturaleza se abre y te deja el espacio y dice: a ver, ya llegó él, den el espacio, no nos acerquemos porque va a hacer sus cosas. Entonces hay que poner esa idea y esa observación en nuestros contactos sociales también, ¿no? De repente, si entramos con mucho estruendo a una habitación, es más probable que la gente se haga para atrás, ¿no? Porque pues, él trae su fiesta, déjenlo que la tenga, ¿no? Pero si entras con calma y si sabes poco a poco ir involucrando a las demás personas, y qué tal, buenos días, fíjate que estamos conversando sobre no sé qué, y se acerca alguien más que de manera
calmada, tranquila, sí, adelante, mira, le estaba comentando a María que tal, y entonces así como suavemente, y llega el momento donde ya todas las personas están alrededor de esta persona magnética hablando de lo que él empezó a conversar, de lo que él puso sobre la mesa, porque lo estoy involucrando poco a poco, ¿no? Incluso hay veces que cuando hacen lo contrario, cuando es más estruendoso el acercamiento, cuando dice, a ver, todos vengan para acá porque les voy a contar una historia, es más probable que lo rechacemos, ¿no? Que digamos, ay, yo me voy a ir para otro lado porque ya va a empezar con sus historias, porque ya va a empezar con el protagonismo, entonces hay que ser mucho más sutiles y es una de las grandes habilidades de las personas atractivas. Acuérdate que lo que decíamos, estamos hablando hoy de esta persona con la que estás a gusto, con la que puedes pasar horas, con la que puedes pasar días y no te cansas y no te sientes incómodo y no te sientes aturdido, no te sientes agobiado porque esta persona sigue ahí. Ese tipo de atractivo. Las otras personas, las que pueden ser como impactantes, la que digas, wow, se ve padrísimo, pero ya me di cuenta que solo habla de él o solo habla de ella, solo le interesa estar a gusto él o ella, solo todo gira a su alrededor. Regularmente es más difícil mantenernos cerca de estas personas. Pueden ser impactantes en un primer encuentro, pero a mediano o largo plazo terminamos alejándonos. Entonces hablamos de las habilidades de estas personas que pueden mantener una conversación por horas, con las que podemos conversar y por las que podemos mantener una relación de amistad, de pareja, de trabajo, social, casual, por mucho tiempo y que siempre nos sentimos bien al volverlas a ver. Entonces, parte de esta relación inicia con esta capacidad que tienen esas personas de generar ambientes de tranquilidad, de generar ambientes de calma y de generar ambientes donde todo se vale en el buen sentido, ¿no? Donde no critican si les compartes alguna información, que incluso se interesan porque hablen, se dice por ahí que el buen conversador no es el que habla más, sino el que sabe hacer que los demás hablen y participen. Básicamente de eso se trata este quinto punto de las personas atractivas, que es cómo mantener la calma, cómo mantener el buen humor y hacer que eso se empape, que se empiece a propagar con las personas alrededor. Un secreto específico dentro de este punto es que esa calma, ese buen humor, solo se da cuando la persona ha trabajado en sí misma, cuando la persona tiene una buena inteligencia emocional, ¿no? Y hay que acordarnos que la inteligencia emocional puede ser de manera, digamos, por historia, porque efectivamente crecimos en un ambiente armónico donde nos enseñaron a tener un apego sano con las demás personas, donde nos dimos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y que ese ambiente, esa familia privilegiada, no en términos económicos, sino privilegiada en términos de inteligencia emocional, creó en mí esa capacidad. Pero, pues como es la vida moderna, no todos vivimos siempre en ese ambiente privilegiado en términos de equilibrio emocional, ¿no? Pues muchos también nos enfrentamos a la vida natural donde hay estrés en el trabajo, donde quizá hay estrés en la casa, nuestros amigos también que se están buscando a sí mismos, pues tal vez no tienen la mejor inteligencia emocional y pueden irnos como enseñando malos hábitos de relación humana. Entonces, la persona que a sus 30, a sus 40, a sus 50, tiene la habilidad de ser atractiva, tiene la habilidad de conversar y conectar con las demás personas, generalmente es una persona que ha trabajado en ella misma, que ha trabajado en su inteligencia emocional, que ha trabajado en su equilibrio, que seguramente por ahí se ha topado con algunos enfrentamientos fuertes a nivel interior, pero que justamente al salir de ellos, al superarlos, es capaz de mantener la calma porque ya ha pasado por muchos diluvios, ya ha pasado por muchas catástrofes y sobre todo ha aprendido que todo al final pasa y que él o ella tiene esa habilidad interna de ir gestionándose, de ir superando y de ir hacia adelante. Entonces, este último punto es fundamental y va a ser muy importante que desde hoy, sin importar en qué lugar estemos, en qué edad estemos, en qué etapa estemos de nuestra vida personal, que desde hoy nos demos otra vez esa oportunidad del autoanálisis, de generar autoestima y de trabajar nuestras emociones, porque si logramos
empezar a mover el punto de las emociones y de la inteligencia emocional, les aseguro que todos los otros puntos que vimos el día de hoy se van a ir dando de manera natural, van a ir brotando de nosotros sin que tengamos que hacerlo tan conscientes o tan meticulosamente, ¿vale? Entonces, aquí están nuestros 5 puntos, tenemos por ahí algunos comentarios. Nos pregunta, si nos hace falta alguno de estos puntos, ¿qué podríamos hacer para mejorar? Muchas gracias, Jocelyn. El primer punto, pues, es justamente darnos cuenta, ¿no? Lo que les decía, lo que buscamos con estos puntos el día de hoy es develar un poquito de los secretos de las personas atractivas, pero también develar un poco de nuestros propios secretos y hacer esta observación y decir, ok, pues a mí me falta lo de la confianza cuando llego a un lugar, o a mí me falta lo de la tranquilidad. Cuando algo sale mal, yo soy el primero que grita, yo soy el primero que corre, así no sé ni siquiera si ya está, si está sucediendo la emergencia, pero yo ya corrí, ya empujé, ya grité. Entonces, el primer punto va a ser ese autoanálisis y decir, ¿qué de esto puedo trabajar? Después de que encuentro justo el punto donde debería yo empezar a poner un poquito más de atención, pues efectivamente ir creando, ir enfrentándome a situaciones, yo les llamo situaciones sociales de bajo riesgo, ¿no? Donde quizá llego a una fiesta el día de hoy o el día de mañana y digo, ok, ya me acordé cuando hice mi autoanálisis que a mí me cuesta mucho trabajo esta parte de mirar a la cara, porque me da pena, porque siempre estuve acostumbrado a tener otros hábitos. Entonces, en esta fiesta que voy a ir el día de hoy, o en este encuentro con mis primos, o en este encuentro con mis colaboradores, mi trabajo personal va a ser hablarle a las personas a la cara. Aunque ellas no me volteen a ver todavía, porque como es un hábito, si están acostumbradas a que nos hablábamos de celular a celular, sí, fíjate que no sé qué, y me contestaba así, pues va a ser difícil que los dos rompamos el hábito. Entonces empiezo yo a romperlo y le hablo con el celular en la bolsa, guardado, fuera de la vista, y le digo, fíjate que me sucedió esta cuestión, y le hablo buscándole la cara, ¿no? Quizá el día de hoy no logro que me voltee a ver, pero soy yo quien tiene que ir trabajando ese hábito para que poco a poco las personas a mi alrededor se vayan acostumbrando de que cuando hablan conmigo pueden hablar con confianza, pueden hablar con más tranquilidad y pueden hablar olvidándose un poquito de lo demás que está sucediendo en redes sociales, en su celular, en la computadora, y que nos demos estos momentos para hablar uno a uno. Entonces, lo primero va a ser identificar qué es lo que tengo que trabajar, y lo segundo es empezar a trabajarlo en situaciones sociales de bajo riesgo, situaciones donde no pasa nada si me equivoco, no pasa nada si sale mal, no pasa nada si la otra persona no me responde como yo respondía. El chiste es que yo soy quien está haciendo este músculo social para que poco a poco, cuando llegue un momento clave, cuando llegue mi próxima entrevista de trabajo, cuando llegue el próximo cliente que no se me puede ir porque necesito cerrarlo para mi agencia, para mi proyecto, cuando llegue mi próxima venta, o para cuando llegue el amor de mi vida y ya tenga la oportunidad de sentarme e invitarle una taza de café, que yo ya tenga esas habilidades hechas y no esté yo tornándome los dedos de, ¿cómo le hago para que se dé cuenta que soy una buena persona, que quiero estar cerca de él o de ella, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo desde antes y que eso vaya corriendo. Por último, Guillo, ¿cómo manejar el magnetismo de la personalidad en un ambiente hostil? Muy bien, creo que tiene que ver justamente con el último punto, ¿no? Mantener la calma y empezar a gestionar esta parte de mis emociones, que es, les decía, es quizá el punto más difícil de los 5 que vimos el día de hoy, pero sin duda el punto más importante, porque cuando yo empiezo a gestionar mis emociones, cuando yo aprendo a mantener la calma incluso en un ambiente hostil, es como la vela que se enciende en la oscuridad, ¿no? Pues sí, si yo estoy rodeado de pleitos y de gritos y de tal, y yo me meto, pues es lo más fácil, pero se va a mantener todo en oscuridad. Ser la vela que se prende en medio de esa oscuridad, pues sí, va a ser mucho más difícil y seguramente va a empezar con una chispita ahí ligera, y que las personas, los sentimientos, las emociones que están acostumbradas a vivir en la oscuridad, pues van a tratar de apagarla, de contenerla, porque pues oye, estamos a oscuras, ¿quién eres tú para venir y tú aquí a prender una vela? Entonces, aprender como a gestionarnos, a tener lo que yo le llamo una brújula personal, una brújula moral interna, es decir, es que para mí está bien tratar a las personas con respeto, está bien responder de esta manera, y no están obligados ellos a tratarme exactamente igual, ¿no? Porque soy yo el que está empezando a promover este nuevo hábito dentro de la empresa, este nuevo hábito dentro del espacio de trabajo, que cuando los demás gritan, no gritar de regreso. Estoy yo empezando a trabajar esta parte.
es muy difícil en términos de conducta social y de psicología social, porque hay veces que los grupos, los círculos ya están muy amañados, incluso sucede también con las relaciones, y a veces lo que se necesita es como un espacio, pero algo que también de lo que estoy convencido es que no es imposible, ¿no? Todos llevamos dentro humanidad, todos llevamos adentro tranquilidad, todos llevamos adentro empatía, y solo es cuestión de que alguien más de pronto nos recuerde que eso está dentro de mí para que empiece a brotar. Entonces es un gran trabajo, es un gran reto, pero creo que vale la pena siempre intentarlo y confiar en que tenemos en nosotros la oportunidad de hacer un cambio significativo en nuestra comunidad, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia, en nuestra pareja. Entonces ahí me gustaría, Grillo, que empezaras a aplicar algunos de estos temas, algunos de estos puntos que vimos el día de hoy, y que en un mes, en 2 meses regreses a este video, esta publicación o aquí en nuestra página de Facebook y nos cuentes cuál ha sido tu trabajo, tu avance, cómo lo has visto, y en lo que te podamos ayudar, con mucho gusto vamos a seguir por aquí. Entonces, ahora sí, muchísimas gracias por conectarse, por estar cerca de nosotros. Les recuerdo que este miércoles vamos a tener una masterclass en línea totalmente gratuita, siguiendo con esta parte de la comunicación no verbal. Se va a tratar de el poder de la primera impresión, ¿no? ¿Qué sucede en estos primeros encuentros? Vean cómo ya el día de hoy adelantamos algunos consejos, pero nos vamos a meter con más profundidad en esta masterclass a hablar de qué podemos hacer con la forma en la que saludamos, con la forma en la que hablamos, con la forma en la que nos movemos en los primeros encuentros, cuando conocemos por primera vez a una persona, para lograr justamente vincularnos bien con ellos, dar una buena impresión y que eso sea un punto de partida positivo para nuestros futuros encuentros y nuestra futura relación con esas personas. Les vamos a dejar el link para que se den de alta en esta masterclass. Les recuerdo, es totalmente gratuita, va a ser el miércoles a las 7:30, miércoles 15, y pueden inscribirse el día de hoy. Ya les estaremos mandando mensajes y todos los datos necesarios para que se conecten. Los esperamos este miércoles por ahí. Si están viendo la repetición, seguramente van a tener la oportunidad de ver el link, aunque ya haya pasado la fecha. Nosotros vamos a mantener esta masterclass abierta para que después la puedan observar, pero la vamos a mantener abierta por tiempo limitado. Entonces, si estás viendo la repetición en nuestro canal de YouTube o aquí mismo en Facebook, revisa si todavía tienes oportunidad de meterte a esta masterclass, y si no, pues ya vendrán más oportunidades para que puedas acompañarnos y puedan seguir aprendiendo sobre el lenguaje corporal, comunicación no verbal y conducta humana. Por el momento me despido, muchas gracias por conectarse, que tengan excelente fin de semana. Nos vemos próximo sábado, 9 de la mañana, en nuestra canal de YouTube, nuestra cuenta oficial de Facebook, y con la repetición en YouTube. Que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima.